Hola, bienvenido de nuevo al curso de algoritmos evolutivos. Soy el doctor Carlos Cota. A lo largo de las últimas lecciones hemos visto la necesidad de introducir conocimiento del problema dentro del algoritmo de optimización para alcanzar las mejores prestaciones posibles. Vimos también algunas formas de introducir conocimiento dentro del problema. Hicimos una clasificación y por un lado consideramos hibridación fuerte y por otro hibridación débil. Recordad que esta última, la hibridación débil, la habíamos definido como la combinación de diferentes elementos algorítmicos con objeto de conseguir una sinergia entre los mismos y, por consiguiente, un mejor rendimiento de nuestro algoritmo. En la lección de hoy vamos a concentrarnos en un paradigma de optimización que encaja muy bien con esta idea de hibridación débil y que incluso lo podemos considerar como un contenedor amplio que englobaría también a muchas de las técnicas de hibridación fuerte que hemos podido considerar. Este paradigma de optimización son los algoritmos meméticos. ¿Qué es un algoritmo memético? Bien, si nos vamos a la literatura sobre algoritmos meméticos y empezamos a ver posibles definiciones en trabajos que tratan sobre este tema, en algunos de ellos veremos que definen algoritmos meméticos como técnicas que están basadas en la evolución cultural. En otras referencias veremos que definen los algoritmos meméticos como algoritmos evolutivos en los cuales se ha incorporado una fase de búsqueda local. Y en otras incluso llevarán este principio más allá y definirán los algoritmos meméticos como algoritmos evolutivos trabajando en el espacio de óptimos locales. Y en todas esas posibles definiciones no son erróneas, pero son incompletas, porque solamente reflejan una parte de los algoritmos meméticos, una posible encarnación, una posible implementación de estos tipos de algoritmos. Es lo que se viene a llamar la visión restrictiva del algoritmo memético. Vamos a ver aquí la que se denomina visión amplia de los algoritmos meméticos, más acorde con los principios e ideas generales que del paradigma se tenían cuando se empezó a desarrollar. De acuerdo con esta idea, un algoritmo memético es una técnica basada en poblaciones, es decir, vamos a mantener una población de soluciones para el problema que queremos resolver, y va a ser una técnica en la cual vamos a emplear mucho conocimiento del problema de muy diversas formas. Búsquedas locales, por supuesto, pero también otro tipo de técnicas exactas, heurísticas constructivas, etc. Vamos a ampliar el abanico algorítmico de técnicas que se pueden incorporar a nuestro modelo de optimización. Y vamos a observar como una consecuencia que en general podemos conseguir rendimiento muy bueno empleando este tipo de técnicas. Bien, vamos a empezar por lo más básico. Para hablar de algoritmos meméticos, pues, ¿qué es un meme? Sería lo primero que tendríamos que definir. Bien, la idea de meme se remonta más o menos a los años 70, 1976, cuando el famoso biólogo Richard Dawkins acuñó ese término en un libro, The Selfish Gene, y más o menos definió el concepto de gen como una unidad de imitación. Sería algo análogo a lo que es un gen en la evolución biológica trasladado al contexto de la evolución cultural. Él daba la siguiente definición. Ejemplos de memes son melodías, ideas, frases hechas, modas de vestir, formas de hacer vasijas o de construir bóvedas. De la misma manera que los genes se propagan a través del acervo genético, saltando de cuerpo a cuerpo a través de espermas y óvulos, de la misma forma los memes se propagan por el acervo memético, saltando de cerebro en cerebro, siguiendo un proceso que, en un sentido amplio, podríamos llamar imitación. Bien, esta es la definición inicial que dio Richard Dawkins de meme, que más o menos coincide con la idea popular de meme que tenemos hoy en día. Es una idea que se transmite de persona en persona y que cada uno la va modificando o la va adaptando de acuerdo con sus propios patrones cognitivos, vamos a decirlo así. ¿Cómo podemos llevar esto realmente a nuestro contexto computacional o a nuestro contexto de optimización? Bien, hay varias formas de
abordar lo que sería un meme dentro de un contexto computacional. Por un lado, podríamos ver un meme como precisamente el análogo a una idea, pues sería una especie de patrón de alto nivel, como una propiedad, digamos, compleja de las soluciones que se transmite y se adapta en cada una de las soluciones a medida que van pasando las generaciones. Otra posible definición, incluso más prosaico, más directa, más ligada a una implementación, podría ser que un meme no es más ni menos que una forma de realizar una transformación de las soluciones, una forma de modificar o de construir soluciones. Esto lo que nos lleva es a una definición que podemos dar, puede ser más o menos genérica de lo que es un meme, sería una unidad de información no genética, es decir, no sería realmente parte directa de la solución, sino sería un patrón de más alto nivel que es calculable eficientemente y que podemos transmitir de padres a hijos y que tiene relevancia para el problema que queremos resolver. De acuerdo con esta definición de meme, un algoritmo memético no sería más que un modelo de optimización basado en la manipulación inteligente de memes. Esta fue la idea con la que en 1989 Pablo Moscato, investigador argentino, ahora afincado en Australia, pero en aquel momento trabajando en Caltech, California, definió los algoritmos meméticos en un famoso informe técnico denominado sobre evolución, búsqueda, optimización, algoritmos genéticos y artes marciales hacia los algoritmos meméticos. La idea que tenía Pablo Moscato de los algoritmos meméticos no tenía que ver directamente con los algoritmos evolutivos hasta el punto de que él no tenía conocimiento en aquel momento de los algoritmos evolutivos. Sí tenía conocimiento de técnicas de búsqueda local, como Simulated Annealing o técnicas de escalada. Y tenía la idea de que de alguna forma una colección de algoritmos de búsqueda local podrían coordinarse, podrían de forma sinérgica contribuir a resolver un problema. Y esto le llevó a la definición de algoritmo memético como una población de agentes que alternan periodos de automejora con periodos de cooperación y competición. Bien, esta definición primigenia, vamos a llamarla así, de algoritmo memético es interesante porque varios de los términos que aparecen en ella nos dan una pista de hacia dónde se dirige el campo, hacia dónde se dirige el paradigma. Fijémonos en primer lugar en el uso de la palabra agente. ¿Por qué se hablaba de agente? Porque se quería hacer hincapié en el hecho de que había un componente activo de búsqueda. Es decir, no son soluciones, como en un algoritmo evolutivo, que pasivamente sufren la aplicación de los operadores de reproducción, de cruce, de mutación, etc., sino que son parte activa del proceso de búsqueda. ¿De qué forma son parte activa? Pues precisamente porque hay una fase de mejora. Estas soluciones intentan mejorarse. Son agentes que van realizando un proceso activo de búsqueda dentro del espacio de soluciones. Esta fase de mejora pues, se puede llevar a cabo de manera muy directa mediante la incorporación de una técnica de búsqueda local, Simulated Annealing, como mencionaba anteriormente, búsqueda tabú o sencillamente un algoritmo de escalada. Y fijémonos en el uso de los términos cooperación y competición. Estos son términos no son muy familiares en el contexto de los algoritmos evolutivos. La cooperación entre, en este caso, agentes, se puede modelar muy bien mediante la operación evolutiva de recombinación, el intercambio de información. Y la competición, por supuesto, es algo que forma parte intrínseca de los algoritmos evolutivos, puesto que tenemos una fase de selección y una fase de reemplazo. Por todo esto, resulta que los algoritmos evolutivos constituyen un marco computacional idóneo para implementar algoritmos meméticos, puesto que ya tienen incorporado el proceso de cooperación, de competición, la idea de población y mediante la adición de una búsqueda local llegamos también a la incorporación
de la fase de automejora. Con todas estas ideas en mente, vamos a ver si podemos definir el esqueleto de un algoritmo memético básico. ¿Qué es lo que necesitamos? En primer lugar, necesitamos un procedimiento para construir soluciones. Van a ser las soluciones iniciales de nuestra población. Y necesitamos un procedimiento para optimizar localmente estas soluciones. Nuestro algoritmo memético va a comenzar, pues, por usar un cierto número de veces este proceso de construcción seguido de este proceso de mejora para así construir una población inicial de soluciones. A continuación entramos en lo que es el ciclo principal del algoritmo memético, que es análogo al ciclo del algoritmo evolutivo. Se seleccionan algunos elementos de esa población de agentes, vamos a llamarle. De alguna forma los agrupamos. Este agrupamiento corresponderá a lo que es el emparejamiento para la recombinación, pero no tiene por qué ser necesariamente un emparejamiento 2 a 2, podemos emparejarlos de 3 en 3 o de la forma que veamos según el procedimiento de recombinación o de cooperación que estemos definiendo. Aplicaremos este proceso de cooperación, recombinación, para producir nuevos agentes que serán a su vez sometidos a la fase de optimización local. Y una vez hemos obtenido esta descendencia, este conjunto de nuevos agentes, aplicamos el mecanismo de competición, el reemplazo, para determinar cuál va a ser la siguiente población de agentes en el paso siguiente. Esto lo repetimos una serie de veces hasta que en un momento determinamos que la población ha convergido hacia una parte del espacio de búsqueda y en ese momento podemos determinar si lo que hemos alcanzado ya es suficientemente bueno y en ese caso parar, o bien es necesario continuar la búsqueda, en cuyo caso tenemos que restaurar parte de la población introduciendo nuevas soluciones y continuar el proceso de nuevo. De acuerdo con este esquema que hemos visto de los algoritmos meméticos, está claro que la idea básica, la filosofía de funcionamiento subyacente a los mismos es tratar de incorporar conocimiento del problema en todas las fases del algoritmo. Y así, por ejemplo, la población inicial no la generamos de manera aleatoria, como haríamos en un algoritmo evolutivo simple, sino que intentamos introducir soluciones de calidad. Y para ello se puede emplear una heurística de construcción, un decodificador o cualquier otro procedimiento que tengáis a mano. De la misma forma, cuando se realiza la recombinación, idealmente no realizamos una recombinación ciega mediante un cruce de un punto, un cruce uniforme, etc., los mecanismos que tradicionalmente se usan en algoritmos evolutivos, sino que intentamos que a su vez esta recombinación sea un proceso de valor añadido, que introduzca conocimiento del problema, que recombine de forma inteligente la información en los padres para producir hijos que sean idealmente mejor que ellos. Ya veremos en su momento algunos mecanismos para realizar este tipo de recombinación inteligente. Vamos ahora a detenernos un momento en lo que puede ser quizás el elemento más distintivo de los algoritmos meméticos y por el cual a veces se conoce a los algoritmos meméticos, como es la incorporación de un mecanismo de búsqueda local dentro del bucle principal del algoritmo. Esta técnica de búsqueda local, que se aplica a las soluciones que vamos creando, puede ser cualquier técnica o método que conozcáis. Puede ser un simulated annealing, puede ser una búsqueda tabú, puede ser una búsqueda de invenciones variables, etc. Vamos a suponer por simplicidad que es un mecanismo de escalada, sí, sin más. Y vamos a detenernos en dos elementos básicos que son fundamentales para conseguir un buen rendimiento del algoritmo memético incorporando esta búsqueda local. En primer lugar, fijémonos en que es muy importante que seamos capaces de evaluar incrementalmente la calidad de las soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Bien, básicamente quiere decir que, puesto que el proceso de búsqueda local lo que va a hacer es efectuar pequeñas modificaciones en las soluciones, idealmente sería deseable que no tuviéramos que recomputar el fitness completo de la solución, sino solamente
una parte del fitness relativa a la parte que hemos modificado de la solución. En muchos problemas, fundamentalmente en problemas de optimización combinatoria, esto lo podemos realizar. Por ejemplo, si pensamos en el viajante de comercio y en una operación de búsqueda local basada en el intercambio de dos ciudades, pues claramente al mover dos ciudades, al intercambiar dos ciudades en el camino, estamos eliminando 4 aristas e introduciendo otras 4 aristas nuevas. Para reevaluar el coste de la solución o para saber simplemente si esta operación nos ha producido alguna mejora en calidad o no, simplemente tenemos que tener en cuenta el peso de las aristas que hemos quitado y el peso de las aristas que hemos añadido. Y no hace falta reevaluar el resto de la solución. Esto es esencial para poder realizar la búsqueda local de una manera eficiente, puesto que si cada vez que efectuamos la generación de un vecino para la búsqueda local tuviésemos que recomputar el fitness completo, al final el coste sería muy elevado y podría no compensar la ganancia que obtendríamos. Relacionado con esto, hay un segundo elemento importante que es decidir cuándo terminamos la búsqueda local. En algunos patrones algorítmicos, esta búsqueda local se detiene al llegar a un óptimo local, es decir, cuando llegamos a una solución tal que todos sus vecinos son peores que ella. En ese caso, no tiene sentido continuar la búsqueda local. Sin embargo, si aplicamos otro tipo de técnica de optimización local, como búsqueda tabú o enfriamiento simulado, esto no nos vale como criterio de parada, puesto que evidentemente tanto la búsqueda tabú como el enfriamiento simulado, como otras técnicas de búsqueda local, están preparadas para escapar de óptimos locales. Así que en general lo que tenemos que hacer es definir, digamos, un tope computacional máximo que vamos a dedicar a la búsqueda local. ¿Cómo fijar este tope computacional? Es algo complejo en general y que depende de las características del problema que queremos resolver y de las características del método de mejora local que estamos empleando. Es importante saber que no siempre vamos a conseguir mejor resultado dando más peso a la búsqueda local, puesto que, evidentemente, si le damos más peso a la búsqueda local, vamos a conseguir quizás una mayor mejora en las soluciones, pero puede que el coste global de conseguir esta mejora no me compense y que hubiese sido más efectivo dedicar parte de este esfuerzo a realizar la búsqueda, digámosle, evolutiva, la búsqueda basada en población. Es uno de los problemas o de las decisiones de diseño clave en algoritmos meméticos, encontrar el equilibrio entre la búsqueda basada en poblaciones y la búsqueda local. Y en general no hay un patrón definido, no hay una parametrización exacta que valga para todos los problemas como os podéis imaginar. Así que hay que trabajar mucho, primero sobre prueba y error o bien sobre analogía con otros problemas para determinar cuál es la mejor parametrización en un problema determinado. Este enfoque de los algoritmos meméticos se ha revelado como tremendamente efectivo a la hora de resolver problemas de muy diversa índole. Los primeros problemas que se intentaron resolver siguiendo este enfoque fueron evidentemente problemas clásicos, problemas tipo viajante de comercio, particionado de grafos, problema de la mochila, etc. Pero poco a poco se fue ampliando el abanico de problemas cuya resolución se intentó mediante algoritmos meméticos con resultados tremendamente positivos. Y hoy en día los algoritmos meméticos constituyen el estado del arte para problemas en áreas muy diversas como investigación operativa, robótica, electrónica, bioinformática, telecomunicaciones, etc. En muchos dominios hay problemas que se pueden resolver de forma muy eficiente mediante algoritmos meméticos. Es importante tener en cuenta también que los algoritmos meméticos no deben considerarse como un enfoque competidor de los enfoques ya existentes. Es decir, no vienen a sustituir otras técnicas o otros métodos que ya existen, sino a complementarlos. Podemos ver una analogía con lo que sería la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos no viene a sustituir a la programación funcional o a la programación imperativa, etc., sino que vienen a complementarlas y podemos seguir aplicando programación
imperativa orientada a objeto o programación funcional orientada a objeto, etc. Pues de la misma forma, un algoritmo memético intenta complementar, sacar sinergias de los algoritmos que ya existen. De forma que si queréis resolver un problema y ya tenéis un algoritmo medianamente eficiente cuyo rendimiento queréis mejorar, puede ser ese un buen punto de partida para construir un algoritmo memético sobre él, intentando combinar o incorporar ideas de otro tipo de algoritmos. Bien, aquí apenas hemos rascado la superficie de lo que son los algoritmos meméticos. Si queréis obtener más información sobre los mismos, un buen punto de partida es esta monografía, Handbook of Memetic Algorithms, que cubre diferentes aspectos tanto metodológicos como de aplicación de algoritmos meméticos y que tenéis disponible en biblioteca, en formato físico o bien en formato electrónico a través de las suscripciones de la UMA.